Crecí en un lugar donde la muerte era rutina, donde el olor a formol hacía parte de la cena, donde dormía a unos metros de cuerpos sin vida, y aprendí desde chiquita que algunos de ellos no se quedaban quietos. Mi casa estaba pegada a la funeraria de mis papás. Literalmente, una puerta de metal separaba nuestra cocina de la sala de embalsamamiento. Crecí ahí, hija única, pensando que todo aquello era perfectamente normal. Mi papá heredó el negocio de mis abuelos, que nunca conocí. Mi mamá hacía los embalsamientos, junto con una empleada. Ellos siempre me enseñaron a ver aquello como un trabajo. Los muertos eran clientes, nada más. Pero aún de niña, yo sabía que había algo que no estaba bien. Había noches en las que escuchaba cosas, ruidos que venían de la funeraria, charolas de metal cayendo, puertas rechinando. Mis papás decían que era normal, que algunos no se querían ir, que se quedaban inquietos durante la noche, pero siempre se iban al día siguiente, cuando la familia venía por ellos. Yo intentaba creerles. La primera vez que pasó, tenía como 12 años. Fue un estruendo ensordecedor en medio de la madrugada. Una charola de metal. Me desperté asustada, pero me quedé paralizada cuando escuché a mi papá corriendo por la funeraria, gritando, preguntando quién estaba ahí. Lo escuché prendiendo luces, abriendo puertas, moviendo cosas. Después, silencio. Regresó a la casa y le dijo a mi mamá que todo estaba bien, que la niña solo estaba un poco inquieta, nada grave. La niña. Habían preparado el cuerpo de una chamaquita esa noche, una niña que iba a tener el velorio al día siguiente, y ella había tirado una charola. Cerré con llave la puerta de mi cuarto, me tapé hasta la cabeza y recé hasta quedarme dormida. Mi mamá siempre decía que rezar alejaba el miedo, y funcionaba, o al menos yo quería creer que funcionaba. Al día siguiente la familia vino por la niña. Hicieron el velorio, se la llevaron, y no pasó nada más. Pero después de esa noche, nunca más pude fingir que aquello era normal. Las cosas siguieron pasando. Ruidos, pasos, la puerta de la sala de embalsamamiento rechinando sola. Mis papás siempre decían lo mismo. Era gente que no se quería ir, pero al día siguiente siempre se iban. Yo intentaba acostumbrarme, de verdad lo intentaba, pero cada vez que escuchaba un ruido en la noche, el corazón se me disparaba. Sabía que del otro lado de esa puerta de metal, alguien que debería estar muerto se estaba moviendo. Y lo peor es que mis papás parecían tan tranquilos, como si fuera la cosa más común del mundo. Tal vez para ellos lo era. Tenía 16 años cuando pasó lo que lo cambió todo. Fue en una noche cualquiera. Poco antes de la hora de cerrar, trajeron un cuerpo, un señor como de 60 años. El hermano fue quien lo trajo, completamente destrozado, llorando sin parar. Dijo que había encontrado a su hermano muerto, ya hacía 2 días, y que el cuerpo estaba extraño. Durante la cena, mi papá nos contó, el hombre estaba en pésimo estado. No parecía que hubiera muerto de causas naturales. Tenía tatuajes recientes por todo el cuerpo, símbolos bien raros. La cara la habían deformado, intencionalmente, y le faltaban el brazo derecho y la pierna derecha, cortados. El hermano dijo que nunca los encontraron. Mi mamá dijo que iba a tener que levantarse más temprano para poder preparar el cuerpo a tiempo. Terminamos de cenar. Platicamos un rato. Nos fuimos a dormir. No tenía ni idea de lo que venía. Me desperté a medianoche con sed. Se me había olvidado llenar mi termo de agua. Salí de mi cuarto, prendí la luz del pasillo, fui hasta la cocina y me detuve. Del otro lado de la puerta de metal, atrás del vidrio esmerilado, había una silueta de hombre, de pie, quieta, pegada contra el vidrio. Podía verla porque mi papá siempre dejaba una luz tenue prendida en la funeraria, y la silueta estaba ahí, completamente oscura, inmóvil. Me fijé mejor. El brazo izquierdo no estaba. La silueta no tenía brazo, y fue ahí cuando me acordé. El cuerpo que habían traído, le faltaba el brazo derecho, pero de la forma en que la silueta estaba de frente a la puerta, el brazo que faltaba era el izquierdo. Era él. Grité como nunca había gritado en mi vida. Mi papá salió corriendo del cuarto, casi cayéndose. Yo señalaba la puerta, temblando, sin poder hablar.
y lo vi. Vi su cara. Él también lo vio. Él vio la silueta. Y mientras mi papá corría hacia mí, la silueta se alejó del vidrio, lentamente, y desapareció en la oscuridad. Las piernas me fallaron. Me caí en el piso de la cocina, de sentón, sin fuerzas. Mi papá me levantó, me puso en la silla. Mi mamá ya estaba ahí también, pero ella no había visto. Solo nosotros dos. Mi papá agarró la pistola que mi abuelo le había dejado, una pistola vieja que guardaba para proteger el lugar. Abrió la puerta de metal, prendió todas las luces y entró a la funeraria. Me quedé ahí, temblando, viendo la puerta abierta. Se tardó, mucho más que las otras veces. Cuando regresó, cerró la puerta con fuerza. La checó 2, 3 veces para asegurarse de que estaba bien cerrada. Vino hasta mí, respirando pesado, y dijo que todo estaba bien, que solo había sido un ruido, tal vez una pesadilla. Pero yo ya no era una niña. Le pregunté por qué estaba armado si no había nada ahí. Mi papá volteó a ver a mi mamá, se sentó con nosotras, y dijo, con una seriedad que nunca le había visto: no tengas miedo. Mañana vienen por él y se acaba todo. A veces no se quieren ir, ya sabes. Pero este se estaba moviendo por la funeraria. Lo encontré tirado atrás de la recepción. Ya se han caído de la plancha otras veces. Tu mamá me ayuda a levantarlos, pero nunca había visto a ninguno ir tan lejos, atravesar la sala, llegar hasta la puerta, asomarse. Se detuvo. Me miró. Yo lo vi, Ximena. Yo lo vi asomándose por el vidrio. Pero ahora está de vuelta en la plancha. No se va a levantar otra vez. Tu mamá y yo terminamos el servicio. Vete a dormir. No dormí. Me quedé despierta toda la noche, viendo la puerta de mi cuarto, rezando bajito, con miedo de que esa silueta apareciera otra vez. Al día siguiente, la familia vino por el cuerpo. Hicieron el velorio. Se lo llevaron. Y no pasó nada más. Pero algo había cambiado. Ya no me sentía segura en esa casa. Cada vez que me quedaba sola, sentía que alguien me estaba viendo, que del otro lado de la puerta alguien estaba esperando. Mi papá decía que aquello solo había pasado por la forma en que el hombre murió, que había algo mal con él, que tal vez ya no era el mismo, que tal vez alguien le había hecho algo al cuerpo antes de traérnoslo. Juraba que no iba a pasar otra vez, pero yo veía en sus ojos que él tampoco estaba seguro. Algunas semanas después, mi papá vendió la funeraria. Fue rápido, muy rápido. En menos de una semana ya tenía comprador. Llegué de la escuela una noche y encontré a mis papás afuera, viendo hacia adentro de la funeraria por las ventanas, con los teléfonos en la mano, llamando a alguien. Estaban aterrados. Vi la cara de mi papá. Era la misma expresión de cuando vio la silueta esa noche. Una semana después, nos mudamos. Nunca me contaron qué había pasado, y yo nunca pregunté. No quería saber. Hoy, con 51 años, todavía pienso en esa noche. Todavía veo la silueta sin brazo pegada contra el vidrio. Todavía escucho el ruido de la puerta de metal siendo cerrada con llave. Todavía siento el peso del miedo que me hizo caer en el piso de la cocina. Y me pregunto, si ese cuerpo hubiera logrado abrir la puerta, si hubiera entrado a nuestra casa, ¿qué habría pasado? Nunca lo voy a saber. Pero hay noches en las que me despierto sudando, con la certeza de que alguien está asomándose por la ventana de mi cuarto. Y cuando volteo, no veo nada. Pero yo sé que algunos no se quieren ir, y que algunos nunca se van de verdad. Y bien, ¿qué te pareció esta historia? Deja tu opinión aquí en los comentarios. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora que vienen muchos más relatos increíbles. Hay cosas que uno aprende a aceptar cuando trabajas con los muertos. Ruidos inexplicables, movimientos involuntarios, puertas que se abren solas. Pero cuando un cuerpo empieza a arrastrarse hacia la salida, cuando ves el terror en la cara de una compañera que juraba haber visto a una difunta caminando por los pasillos, ahí te das cuenta de que tal vez algunos muertos de verdad no están listos para irse. Tenía 23 años cuando conseguí ese trabajo en la morgue de un hospital privado en Durango. No era lo que había planeado para mi vida, pero la oferta era buena, y mi mamá estaba enferma. Cáncer. Vivía a 2 horas de ahí, y necesitaba estar cerca, así que acepté. Sería temporal.
Solo unos meses hasta juntar dinero y poder cuidarla mejor. El lugar era grande, moderno, pero extrañamente vacío. Había pasado por una ola de renuncias recientes, algo relacionado con malas prestaciones y una gestión incompetente. Nadie hablaba mucho de eso. Lo que importaba era que quedábamos pocas personas para atender la morgue. El doctor Salazar, un médico forense de unos 58 años, Berenice, su asistente, y yo. La morgue estaba varios pisos debajo del hospital. Bajar hasta allá era como entrar a otro mundo. El silencio era absoluto. Cualquier sonido rebotaba en las paredes de azulejo blanco. El chirrido de la puerta del elevador, pasos en el pasillo de cemento, el tintineo de una charola de instrumentos. Era opresivo, claustrofóbico. Desde la primera semana empecé a escuchar cosas. Pasos cuando no había nadie, puertas que se abrían solas. Una vez, mientras archivaba documentos, escuché claramente a alguien arrastrando los pies en el pasillo. Me quedé helado. Esperé. Nada. Cuando le conté al doctor, Salazar solo asintió, como si fuera lo más normal del mundo. «Esteban», me dijo, con ese aire calmado y paternal. «Llevo trabajando aquí más de 20 años. Ya he visto y escuchado de todo. Cuerpos que se mueven, puertas que se abren, ruidos inexplicables. No se puede explicar, pero tampoco hay que tenerles miedo. Son solo personas que todavía no entienden que se fueron. Están confundidas, asustadas. No te van a hacer nada». Yo quería creerle. De verdad quería. Pero cada vez que bajaba esas escaleras, sentía un nudo en el pecho, una sensación de que alguien me estaba observando. Fue una tarde de otoño cuando todo empezó. Estaba tranquilo. Pocos cuerpos. Berenice había salido a comer, y yo estaba ayudando al doctor Salazar a organizar la oficina cuando ella regresó. Entró apresurada, con una expresión confundida en la cara. «Doctor, ¿por qué sacó a la señora del congelador otra vez?» El doctor Salazar volteó hacia mí, frunciendo el ceño. «Esteban, ¿moviste el cuerpo?» Sentí una punzada de molestia. «No, los dos estábamos aquí cuando yo la metí. Usted lo vio». Cerré la puerta. El médico suspiró y su expresión cambió de molestia a algo que no pude identificar. Preocupación, tal vez. «Perdón, Esteban. Tú tampoco moviste nada, ¿verdad, Berenice? ¿Ni de broma?» Ella negó asustada. El doctor Salazar entonces nos pidió que lo acompañáramos a la cámara fría. Cuando entramos, el cuerpo estaba ahí. Una mujer de unos 40 años, acostada en la plancha de acero inoxidable, pero con un brazo colgando hacia afuera, tocando el piso, como si hubiera intentado salir. Mientras acomodábamos su posición, el médico nos contó algo que se me heló la sangre. Esta señora llegó hoy en la mañana. Desde el principio, no quiso quedarse en el congelador. Cuando la metimos ahí por primera vez, no pasó ni un minuto y escuché que empujaban la puerta desde adentro. La abrí de inmediato. Ella estaba ahí, en la misma posición en que la dejamos, pero yo juro que lo escuché. El paramédico que estaba conmigo también lo escuchó. Hizo una pausa, mirando el cuerpo con una expresión difícil de descifrar. Más tarde, cuando vine a revisar, la puerta estaba abierta y ella estaba casi afuera, no completamente, pero deslizándose por la charola, como si estuviera tratando de escapar. Berenice y yo nos miramos. Ninguno dijo nada. ¿Qué podíamos decir? El doctor Salazar volvió a meter el cuerpo al congelador, cerró la puerta con cuidado y todos regresamos al trabajo. Traté de no pensar en eso. Traté de concentrarme en los papeles, en los reportes, en las tareas del día. Pero una sensación extraña se había instalado en mi pecho, una inquietud que no podía nombrar. Más tarde esa tarde, me quedé dormido en la oficina. Había sido una noche difícil. Mi mamá había llamado llorando, preocupada por los resultados de sus últimos estudios. Estaba exhausto. Desperté con la voz de Berenice susurrando mi nombre. «Esteban, Esteban, despierta». Cuando levanté la cabeza, ella estaba parada frente a mí, blanca como el papel, temblando. La puerta de la oficina estaba cerrada y respiraba pesado, como si hubiera estado corriendo. «Berenice, ¿qué pasó? ¿Estás bien?», negó con la cabeza, tragando saliva. «La señora está caminando». Mi corazón se aceleró. «¿Cómo que caminando?».
La vi, Esteban. Te juro que la vi. Estaba en el pasillo. Su voz se quebró. Las manos le temblaban tanto que tuvo que sostenerlas contra su pecho. Me levanté, tratando de mantener la calma, pero sentía un frío subiéndome por la espalda. Berenice, los cuerpos no caminan. Seguro viste otra cosa, una sombra, no sé. ¡No!, gritó, y luego se desplomó. Empezó a llorar, las piernas le fallaron, y cayó de rodillas al piso. Era una crisis de ansiedad, fuerte, real. No era mentira, no era exageración. Había visto algo. Le pedí que se quedara ahí y salí a buscar al doctor Salazar. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Las manos me sudaban. Cada paso por el pasillo parecía resonar más fuerte de lo normal. Cuando llegué cerca del elevador, las puertas se abrieron y el médico salió. Me vio e inmediatamente frunció el ceño. Esteban, ¿qué pasó? Berenice vio algo. Dice que la señora está caminando. Su expresión cambió. Puso su mano en mi hombro, como si tratara de calmarme, pero sentía la tensión en su toque. Vamos a revisar. Caminamos juntos hacia la cámara fría, pero antes de llegar, lo vi. La puerta estaba entreabierta. Se me revolvió el estómago. El doctor Salazar se adelantó y empujó la puerta. Y entonces, la cabeza de ella cayó hacia afuera. El cuerpo de la mujer estaba tirado en el piso, justo detrás de la puerta, con la cabeza apoyada en el borde, impidiendo que cerrara completamente. Los ojos estaban abiertos de par en par. La boca, abierta, era una expresión de pánico puro. El médico y yo retrocedimos al mismo tiempo, un grito atrapado en la garganta. «No mames», murmuró el doctor Salazar, y por primera vez lo vi con miedo. Me miró, respirando pesado. «Ayúdame a meterla de nuevo». Cargué el cuerpo con él, pero las manos me temblaban tanto que casi la dejo caer. La puse en la plancha, tratando de no mirar su cara, pero era imposible. Esos ojos, esa boca, parecía que estaba gritando. «Doctor, Berenice dijo que la vio caminando». Se detuvo, me miró fijamente. «Le creo. ¿Qué hacemos?». Suspiró profundo, se pasó la mano por la cara. «No quiere quedarse aquí, Esteban. Tiene miedo. Está confundida. Imagínate perder la vida sin entender qué pasó, despertar en un lugar helado, oscuro, sola. No está tratando de asustarnos. Solo no entiende que murió». «¿Y qué hacemos?», repetí, con la voz quebrándose. «Hablar con ella, rezar, explicarle que ya se fue, que solo estamos haciendo nuestro trabajo, que su familia va a venir por ella pronto. Es todo lo que podemos hacer». Pasamos el resto del día hablándole al cuerpo. Parecía una locura. Pero ¿qué más podíamos hacer? Nos quedábamos ahí, al lado de la plancha, hablando bajito, explicándole que había fallecido, que estaba bien, que no tenía que tener miedo, que pronto estaría con su familia. Me temblaba la voz. No podía mirar su cara por mucho tiempo, pero me obligué. Traté de transmitir algo de calma, algo de compasión. Berenice no quiso entrar. Se quedó en la oficina, todavía temblando. Y entonces, milagrosamente, no pasó nada más. La puerta no se volvió a abrir. El cuerpo se quedó donde estaba. Al día siguiente, la familia vino por ella y finalmente se la llevaron. Me quedé 3 meses más en ese hospital. Después, regresé a estar cerca de mi mamá. Pero hasta hoy, cuando pienso en esa mujer, siento un nudo en el pecho, porque sé que estaba tratando de salir, sé que tenía miedo, y a veces, tarde en la noche, todavía me pregunto, si hubiéramos tardado más en hablarle, ¿hasta dónde habría logrado llegar? Si te están gustando estos relatos, comparte este video con tus amigos y familia, y aprovecha para ver los otros videos del canal, que hay mucho contenido increíble esperándote. Hay cosas que uno no olvida, y cuando uno intenta olvidarlas, regresan, siempre regresan. Lo que pasó aquella noche de agosto del 2020 me persigue hasta hoy. No es una pesadilla. De las pesadillas uno despierta. Esto sigue despierto conmigo. Trabajo en el hospital del IMSS desde hace años. Ya he visto de todo. Gente muriendo, gente naciendo, familias desmoronándose.
Pero nada me preparó para lo que viví fuera de mi turno, en mi propia casa, después de un día que empezó pendejo y terminó. Bueno, terminó como les voy a contar. Agosto del 2020. Mexicali. Confinamiento total. El calor era insoportable, de esos que se te pegan a la piel y no te sueltan. Ya no sabíamos qué hacer para pasar el tiempo. Yo, mis hermanas, mi mamá, todos encerrados en la casa, chocando, irritándonos por cualquier cosa. Ese día empezó con una pelea estúpida. Juanchito, el perro de mi hermana Catherine, se subió al sillón y tiró todo lo que yo acababa de acomodar. Perdí la paciencia. Lo agarré en brazos y fingí que lo iba a aventar al suelo. No lo lastimé, lo juro, solo fue un susto. Pero le grité, y le grité feo. Catherine lo vio de lejos y no entendió. Empezó a gritarme, acusándome de estar lastimando al perro. Mi mamá llegó de la calle justo en ese momento, de mal humor por el calor, y también se me vino encima. Las dos gritando al mismo tiempo. Intenté explicar, pero nadie quiso escuchar. Aventé la escoba al piso y me subí a mi cuarto. Cerré la puerta de un portazo. Me quedé ahí, hirviendo. No era solo coraje, era orgullo. Ese orgullo pendejo que te atrapa y no te deja dar el brazo a torcer. El cuarto era un horno. Casi 50 grados. Sin aire acondicionado. Solo un ventilador culero que apenas giraba. Me tiré en la cama y lloré de coraje, de calor, de soledad. Y me quedé ahí, encabronada, sin bajar ni a tomar agua. Las horas pasaron despacio. Mi mamá subió con comida y agua, pero la corrí. Le dije que no quería ver a nadie. Dejó el plato en la cómoda y se fue sin decir nada. Hoy me arrepiento, mucho. Pero en ese momento, solo quería que todos desaparecieran. Cayó la noche y el calor no aflojó. Dormía y despertaba a cada rato. Sueño picado, pesado, lleno de sudor, hasta que, como a las 3:30 de la madrugada, desperté con la luz del baño entrando por el tragaluz de mi cuarto. Alguien había prendido la luz. Agarré el celular para ver la hora. 3:30, y había un mensaje de mi papá en WhatsApp, pidiéndome que le marcara. La notificación estaba ahí, en la pantalla bloqueada. Todavía estaba enojada, así que lo ignoré. Fue ahí cuando la puerta de mi cuarto se abrió. Mi mamá entró. No tocó, no hizo ruido. Solo abrió la puerta despacio y se quedó parada ahí, en el marco, iluminada solo por la luz débil que venía del baño. Solo podía ver su silueta. ¿Qué quieres?, pregunté, seca. Tu papá mandó mensaje. Su voz estaba tranquila, extrañamente tranquila. Ya sé, ya vi. Entonces márcale. Tienes celular, tienes teléfono fijo. Y mira qué horas son. Dijo todo eso despacio, sin emoción, sin coraje, sin nada. Me quedé viendo su silueta, tratando de verle la cara, pero la luz del baño no ayudaba. Solo se veía el contorno del cuerpo. Ya vete, dije, irritada. Y apaga esa luz. No respondió. Se quedó ahí, parada, viéndome. O al menos yo pensé que me estaba viendo. Apaga la luz y cierra la puerta, repetí. Se volteó despacio y salió. La puerta se cerró sin hacer ruido, y en el mismo instante, la luz del baño se apagó. Me volví a acostar. El corazón me latía rápido, pero ni siquiera sabía por qué. Había algo mal, algo que no podía definir. Y entonces me di cuenta. No escuché ningún paso. Mi mamá había salido del cuarto, pero no la escuché caminando por el pasillo. No escuché la puerta de su cuarto abriéndose. No escuché la escalera crujiendo. Y siempre crujía cuando alguien bajaba. Nada. Silencio absoluto. Me quedé ahí acostada, helada, aunque hacía un chingo de calor. A la mañana siguiente, fui a reclamarle a mi mamá. ¿Por qué me andabas molestando de madrugada? 3:30 de la mañana, mamá. ¿En serio? Se detuvo y me miró con cara de confusión. ¿A qué horas dijiste? 3:30. Te metiste a mi cuarto. Hablaste de mi papá. Me dijiste que le marcara. Negó con la cabeza. Yo no subí a tu cuarto. Tu papá y yo estábamos dormidos. Llegó agotado ayer, ni tocó el celular. Pero mandó mensaje. Agarré el celular, lo desbloqueé. Entré a la conversación con mi papá. Nada, ningún mensaje.
Ninguna notificación, nada borrado, nada. Mi mamá me miró con esa expresión rara y salió de la cocina sin decir nada. Me quedé ahí, sosteniendo el celular, sintiendo que el piso desaparecía bajo mis pies. Estaba segura de lo que había visto. Estaba segura de lo que había pasado. Horas después, mi hermana Karime vino a hablar conmigo. Estaba pálida. Flavio me mandó mensaje hoy en la mañana. Flavio era un amigo suyo que decía tener sensibilidad. Veía cosas, sentía presencias. Nunca lo tomé muy en serio, pero en ese momento se me heló la sangre. Dijo que tuvo un sueño, o una visión, no sé. Dijo que vio a alguien en la entrada de tu cuarto anoche. Alguien hablando contigo. Mi mamá. Dije sin pensar. Karime negó con la cabeza. No era tu mamá. Dijo que si esa cosa vuelve fingiendo ser alguien de la familia, no le hagas caso. Y sobre todo, no te acerques. No pude responder. Se me cerró la garganta, porque recordé la silueta parada en la puerta, la forma en que no se movía, la voz demasiado tranquila, la luz que se apagó en el mismo segundo en que la puerta se cerró, el silencio después. Y recordé algo que mi familia siempre decía desde que yo era niña: no andes por ahí deseándole cosas malas a la gente, porque se hacen realidad y también te regresan a ti. Esa noche me había enojado, había gritado, había corrido a mi mamá del cuarto, había deseado en el fondo que todos desaparecieran, y algo me escuchó. Nunca más dormí bien en ese cuarto. Siempre que despierto de madrugada, veo hacia la puerta. Siempre que veo la luz del baño prendida, el corazón se me dispara, porque sé que un día va a regresar, y la próxima vez no voy a poder correrla. ¿Cuál relato te gustó más? Comenta aquí abajo. Si te gustó, deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Gracias y nos vemos en el próximo video.